gracias Luis por la invitación. Hace mucho rato andábamos con el compromiso de dar una pequeña charla a los colegas que están, a los más miembros del auditorio, hacia los cuales está diseñada básicamente esta charla. Es una charla de manera muy general, no hay ecuaciones, pretende mostrar cosas muy generales y mostrarnos un poquito cómo estamos y cómo podemos mejorar en la parte que tiene que ver con el desarrollo de materiales. Esperamos que el título, porque no era muy ambicioso, partamos de cosas, como les decía, muy básicas que a uno le enseñan desde su colegio, ¿no? Los estados de la materia, alguien podría decir, bueno, ahí nos faltó el plasma. Y el área que nosotros, el foco personalmente el trabajo es aquí en el área de estados sólidos, donde los átomos, las partículas se forman haciendo unos arreglos más o menos regulares y donde uno puede reproducir ese arreglo regular. Por ejemplo, este grupito de átomos lo reproduce en las diferentes direcciones y constituye o tiene el estado sólido. Nosotros tuvimos que darnos de alguna manera cuenta de ello, o sea, que efectivamente la materia se organizaba de ese modo, y para eso pues este par de personas, padre e hijo, dijeron que a través de los rayos X y de diferentes permisos que a través de los rayos X efectivamente nosotros podríamos encontrar la estructura de los materiales y ver que los átomos están organizados dentro de un arreglo cristalino. Aquí hay una imagen de lo que de las tantas cosas que uno puede obtener en rayos X de este sistema, que son picos asociados a estas estructuras cristalinas ordenadas. Lastimosamente, pues las estructuras no todas son ordenadas, bien arregladitas. O sea, eso es lo ideal que quisiéramos desde el punto de vista de las aplicaciones, porque al tener un arreglo bien ordenadito, pues nosotros podemos hacer muchas cosas con él, tanto desde el punto de vista de un cálculo teórico, tanto desde el punto de vista de un trabajo experimental. Entonces nosotros nos encontramos que estos arreglos se suelen dar en estos tipos de estructuras que se conocen como las redes de Bravais, 14 formas básicas de organizar, digamos así, las esferas en el espacio para cubrirlos completamente. Y esas 14 redes de Bravais son la base para la formación de todos los compuestos que nosotros podemos encontrar en Estados Unidos. Pero como les decía, esto no es así de chévere todo el tiempo. Nos encontramos que esas estructuras no necesariamente se organizan siempre así, y también nos damos cuenta a través del estado sólido. O sea, esos arreglos periódicos ordenaditos que nos gustan en estado sólido, trabajamos en estado sólido, que nos permiten hacer cálculos y desarrollos tecnológicos bien interesantes, pues no siempre suceden así, sino que se pueden organizar, o normalmente los encontramos no de manera tan ordenada. Entonces, estados cristalinos perfectos, digamos así, donde hay unos buenos arreglos, donde reproduciendo un conjunto de estos átomos ordenados en las direcciones del espacio, pues nos da toda la estructura. Pero también aparecen los famosos policristales, que son regiones muy localmente ordenadas y otros materiales amorfos. Desde el punto de vista de la técnica de rayos X, ¿qué sucede? Cuando uno tiene un material monocristalino como el que está allí, pues uno tiene los bien definidos los piquitos que nos decía hablar y nos permite conocer aspectos de los materiales. Los aspectos más básicos que nos permiten conocer de los materiales es la distancia interatómica, pero no, hoy en día las técnicas modernas no solamente nos permiten conocer distancia interatómica, sino sí ubicaciones de los átomos y muchas otras características que nos podrían hablar otros profesores. Y a medida que el material se desordena, se va desordenando, estos piquitos que uno ve tan bien arreglados, pues se van volviendo cada vez más anchos. Eso es una muestra significativa de la pérdida de uniformidad, de cristalinidad del material para estos sistemas. Y entonces, vuelvo y repito, a nosotros nos interesa saber qué podemos hacer con este tipo de materiales que son altamente cristalinos. Así. Un ejemplo de esos materiales es el silicio, óxido de silicio, muy común, lo más común que tenemos en la naturaleza para fabricar materiales. Y en su forma cristalina, ordenada, bien arregladita, los átomos de silicio y oxígeno, pues tenemos el cristal de cuarzo utilizado durante muchos años para diferentes aplicaciones, en especial los que encontramos en los viejos tocadiscos, astas, relojes clásicos de pulsera, se aprovechan las propiedades de ese material
para hacer desarrollos tecnológicos, pero pues en su forma amorfa, cuando estos átomos no se ordenan de manera adecuada, digamos así, bonita, como está allí, tenemos el vidrio común que utilizamos para nuestros ventanales en nuestras casas, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener nosotros allí. ¿Qué nos dijo este señor Richard Feynman hacia los años 1956? Que si vamos muy abajo dentro de los materiales, si vamos mirando cada vez a tamaños más pequeños, podremos encontrar muchas cosas más interesantes, más increíbles de sorprender. Esto se había hecho por el desarrollo que había tenido la mecánica cuántica durante los primeros 50 años, digamos así, del siglo XX. Ahí lo volvemos a recordar de pronto en el año 1986, cuando interviene la comisión que habla sobre por qué el Challenger, uno de los transbordadores espaciales, se destruyó, subió una explosión matando a un conjunto de astronautas allá, y nos decía estas palabras: para lograr el éxito tecnológico, la realidad debe estar por encima de las relaciones públicas, porque la naturaleza no puede ser engañada. Nosotros, definitivamente, no importa si hacemos una teoría o una experimentación, el resultado final no lo va a dar la naturaleza. Y pues hoy en día creo que esta palabra tiene más validez, porque todo esto está bajo el trasfondo de un presupuesto y unos dineros que dejaron de invertir, que llevó a esa catástrofe. Pues bien, ¿qué sucedió antes? ¿Qué cosas pasaban desde el punto de vista del estado sólido de ser materiales cristalinos antes de que Richard Feynman viera o dijera esas palabras? Sucedían muchas cosas. Hacia finales del siglo XIX, este señor, quien había trabajado con Tomás Alva Edison, ayudándolos con el desarrollo de la bombilla, inventó este aparatito, una válvula de vacío, que fue la tecnología que se utilizó durante mucho tiempo en los televisores y en el desarrollo de las primeras computadoras para trabajo de este sistema. Hoy en día estos aparatitos son así, son dispositivos de estado sólido, ¿sí?, con materiales que se encuentran dopados con otras diferentes sustancias que permiten hacer exactamente lo que hacía ese anteriormente. ¿Qué otras cosas teníamos? Tuvimos el desarrollo del transistor. Esta es una réplica del antiguo transistor, del primer transistor, y estas fueron las personas que hicieron el desarrollo tecnológico del transistor. John Bartley, que trabajó también en el modelo de la superconductividad, que mencionaremos un momentico más adelante, Shockley y Franklin. Y hoy en día los transistores los encontramos en el mercado de esta manera. Pasamos de esto, que es la misma válvula del clima, a esto, que hoy en día seguimos encontrando en el mercado. Seguimos avanzando en el desarrollo, o sea, seguimos avanzando en manejar los materiales, en hacerlos, mejorar las técnicas que se utilizan para desarrollar y fabricar esos materiales, y pudimos explicar un fenómeno que había descubierto en 1911 el técnico Berlin, llamado la superconductividad. Lo que más llamó la atención sobre este nuevo estado de la materia, llamémoslo así, o el nuevo comportamiento de la materia, es que bajo el estado o bajo la propiedad superconductora que querían los materiales al irlos enfriando, cada vez reduciendo su temperatura, presentaban un efecto que se llamó el efecto Weyler, que consistía en que el material simplemente flotaba sobre las líneas de campo magnético. Y fueron estos señores, aquí extremadamente varios, quienes dijeron el modelo que permitió dar respuesta o entender el comportamiento superconductor de los materiales. Ahí está este señor que también ayudó, Bartley, Cooper y Schiffer, ayudó al desarrollo del transistor. Todo esto venía pasando antes de Feynman haber dicho esa frase que mencionábamos antes, y todo esto estaba poco a poco yéndose con el desarrollo de los nuevos materiales y la investigación sobre el comportamiento de los materiales y nuevas formas de recrearlos. Finalmente, este señor, un día sí que no tenía mucho que hacer, decidió integrar
un transistor, ¿sí? Una resistencia y un diodo dentro de un circuito, un único circuito. Esto tiene unos 6 milímetros de ancho. Y ese fue el principio del circuito de telecomunicaciones. Hoy en día, en lo que cabe esto, tenemos muchos más elementos, transistor, resistencia, y es la base de nuestro funcionamiento de nuestras calculadoras, nuestras computadoras principales. Para poner un poquito en perspectiva ya de lo que implicó esos 3 desarrollos que hemos mostrado aquí, es simplemente mirar desde el año 1900 hasta el año 2010 en este caso, el desarrollo de esos dispositivos que ha costado en invertir dinero, en este caso dólares, para usted poder realizar un cierto cálculo. Cálculo con una suma o una resta en una computadora. Y básicamente aquí, a este nivel, usted debería haber invertido hacia los años 1950 $1000 para hacer un aparato, una máquina, primeras computadoras, que le permitiera realizar un cálculo. Y esto, hacia el año 2010, donde ya se dispone la tecnología del circuito integrado, usted invertía, ¿sí?, los mismos $1000, pero para tener el orden de 10 a la 10 cálculos. El poder de cálculo que se brindó por ir cada vez manejando más los materiales, los materiales, fue enorme. En los últimos, teníamos que hacer una inversión cada vez más económica para tener mucha más cantidad de operaciones. Hacia los años 70, entonces, este señor de apellido Sacco, junto con otros colaboradores, lograron diseñar un arreglo de material semejante al que se ve aquí. Cuando uno coloca estas flechitas, se armó todo que puede ir formando bloques. Este señor hizo esto con un material. Este material, no recuerdo en este momento, pero presentó una propiedad bien interesante. Y esa propiedad bien interesante era que tenía lo que se llamó una resistencia diferencial negativa. Nosotros que nos estuvieron enseñando la tiempo, la ley de Ohm dice que a medida que uno incrementa el voltaje, la corriente va aumentando. Este material presentaba algo contrario. En momentos que aumentaba el voltaje, la corriente disminuía. Y eso se debe a un efecto de que tiene este arreglo acomodando diferentes capas de materiales. Que permitieron obtener. Y él decía, bueno, esto va a tener un efecto interesante y debería estudiarse. Muy claro. A partir de ese momento, pues, se comenzó a desarrollar toda la teoría de los sistemas de baja dimensionalidad, los llamados superredes, cortes cuánticos, puntos cuánticos. ¿Y qué diferencia? ¿Y qué hace la diferencia entre esos diferentes tipos de materiales? Redes, superredes, cosas cuánticos, puntos cuánticos. La diferencia está en una característica que nosotros llamamos la densidad de estados, que nos dice cuántas partículas podemos colocar dentro de un estado mecánico cuántico dentro del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, a nosotros nos dicen en el átomo de hidrógeno nosotros podemos colocar 2 electrones, 100. ¿Cuánto tenga? Tiene su peso. Entonces ahí hay la densidad de estados, podríamos decirla que dos partículas por ese primer estado de la tensión. Y eso varía dependiendo de la dimensionalidad, de cómo yo logre ir reduciendo las dimensiones del sistema para confinar cada vez más y más partículas. Entonces, así en todos los sistemas que vimos previamente, el transistor, en el circuito integrado, en el diodo, esa densidad de estados es gobernada básicamente por este tipo de comportamiento. Un comportamiento donde esa densidad crece con la raíz cuadrada de la energía. Pero poco a poco se fueron descubriendo sistemas donde había este comportamiento, o se fueron fabricando sistemas donde presentaban este tipo de comportamiento, una densidad de estados. ¿Qué se hace desde el punto de vista de materiales? Se hacen muchas
aplicarlos de las maneras que vemos ahí, para aplicaciones eléctricas, para aplicaciones mecánicas, para aplicaciones magnéticas, para aplicaciones ópticas. O sea, hay una gran cantidad de áreas en las cuales en la física y la ingeniería se puede estudiar estos diferentes materiales. Y una de las bases es, en cierto modo, conocer la densidad de estados para todas esas posibles aplicaciones que queremos ver allí en esos sistemas. Veamos un poquito cómo son los pozos cuánticos. Pues los pozos cuánticos simplemente es una imagen muy típica cuando la gente empieza a trabajar en esta área, donde se ha crecido un material que es galio arsenio y se inserta entre dos paredes de aluminio galio arsenio. Se ven esos punticos corresponden a los átomos, se ve casi un arreglo perfecto. Y aquí hay una simulación de lo que sería el perfil del potencial de ese material. ¿Sí? Una simulación. Y se observa entonces que se genera el pozo cuántico, ese modelito matemático que tanto nos hablaron y supieron, ahora se vuelve una realidad, una aplicación de ese pieza del pozo cuántico. Y fabricar un aparato con una cosita de esas pues requiere una implementación tecnológica bastante complicada, algo que requiere una inversión económica bastante grande. Y esto es un aparato de eso se conoce como aparato de crecimiento epitaxial por ácidos moleculares. Básicamente se tienen los compuestos y todos ellos, digamos así, se ponen a hervir para que los átomos salgan de ese compuesto y se inyectan sobre una superficie para ir creciendo esto. Muy bien, como estos bloquecitos que nosotros veíamos de la mano. Muy bien. Otros son los hilos cuánticos, en los que hay una imagen, quizás logren verlo, que crecen muy bien, crecen como hilitos, como pelitos, bien parados sobre una superficie, sobre un sustrato. Y estos han mostrado una particularidad, que ayuda a mejorar la reflectancia, es decir, que haya menos radiación emitida cuando incide sobre una superficie. ¿Y qué le interesa, por ejemplo, a la gente que trabaja en celdas solares? Mejorar la capacidad de absorción. Hay muchas técnicas para hacer eso, pero una de las cosas que se ha encontrado es que a través de hilos cuánticos, en este caso son hilos de silicio, 3 deditos, una gran cantidad de silicio, se mejora mucho la reflectancia, es decir, que haya menos luz emitida y se absorba más a punto de hilos cuánticos. Entonces, bueno, ya se quiere entonces caracterizar, mirar cómo se hace los hilos cuánticos, cómo se hace eso. Aquí contra el silicio, no habla de silicio, no habla de silicio. Aquí hay un breve esquema de cómo se hace eso, en este artículo Nanoredes del 2012 pues muestran una técnica de cómo se pueden crecer los hilos cuánticos a partir de nanosferas, esferas de tamaño muy pequeño depositadas y a través de procedimientos físico-químicos. Finalmente se logran crear estos hilos cuánticos y se hace una caracterización de las capacidades de reflectancia. Disculpen que quedaron pequeños, hasta ahorita estaba revisando cómo se veía en pantalla y no hubo tiempo de hacer mucho cambio. Pero, por ejemplo, si uno compara contra materiales muy conocidos en el mercado, como son la plata, esta es la curva de reflectancia, en el rango de longitudes que va de 200 nanómetros a 500 nanómetros, un poquito ya sobre el visible, ¿sí? El oro tiene una reflectancia muy baja, o sea, absorbe poca luz. Pero la plata, el oro igual, y el aluminio tiene una gran cantidad de absorción de luz, poca reflectancia. La base de los espejos que utilizamos en este lugar tiene partículas de aluminio. La foto que nos muestra que sobre esta oblea que hay acá, una base de aluminio arsenio, galio arsenio, se ha crecido exactamente los nanohilos. O sea, todos esos desarrollos tecnológicos, por insisto, se han dado y se han desarrollado. Aquí lo que se ha hecho es un arreglo de un nanohilo, un arreglo estructurado de capas alternas de materiales, y se logra ver la diferencia por las diferentes permitividades eléctricas que tiene cada material. Eso no lo logra. Un estudiante del grupo, Eduardo Galván, que ahorita no sé si está haciendo ya su doctorado en Europa,
hizo un modelo teórico para este tipo de materiales, más o menos, así como hacia este año. Y se tuvo muy buenos, interesantes resultados. El trabajo lo hizo bajo la coordinación del profesor Ilia de ese sistema. Entonces, pensando en el comportamiento de electrones dentro de estas capas alternas de materiales. ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente se confinan, se crean pozos. Esos pozos que vimos antes, a un otro material, ahora están alternados, crean una red. De Boga, altamente, están los puntos cuánticos, una vez fabricados a través de soluciones coloidales, esferas de teléfono de cadmio, pero esas mismas técnicas han permitido tener diferentes formas para esos puntos. Esta es una de las últimas que encontré, una forma cuadrada, un anillo de forma cuadrada, comparado con los anillos casi circulares o circulares que encontramos muchas veces en la literatura, o esferas que hay en expresión. Todos estos sistemas, vuelvo repito, para mostrar que las diferentes técnicas de fabricación, los diferentes métodos para manejar materiales, pues han permitido construir y caracterizar de algunas de esas maneras que mencionamos previamente para las diferentes aplicaciones. Aquí, por ejemplo, son un grupito de puntos cuánticos inmersos dentro de un libro. Y esos, a su vez, fueron crecidos sobre una superficie. Fíjense, cientos de ellos, crecidos dentro de una superficie. ¿Para qué? Pues ya vimos que por lo menos algunas de las características es que nos permite mejorar la refractancia de los sistemas. Todos esos tres pozos y los puntos cuánticos tienen una gran cantidad de posibles aplicaciones, desde el área de la electrónica hasta las áreas biológicas, médicas. Mucha gente investiga en eso, por todas esas posibles aplicaciones que pueden tener en los diferentes campos. Obviamente, aislamientos térmicos. Obviamente, los materiales tienen unas características básicas que son unas estructuras similares que se conocen en este tipo de estructuras de arreglos periódicos que usábamos antes como simple. Y otras características es que presentan diferentes brechas de energía, o sea, separación entre la banda de conducción y la banda de valencia. Eso nos permite jugar con esos materiales para que los podamos utilizar, por ejemplo, como detectores en el visible o por fuera del visible, o que podamos utilizarlo para las aplicaciones en celdas solares dentro del visible y por fuera del visible. Pues tenemos que jugar, conocer esos materiales, saber cómo se organizan los átomos dentro de un material, y a partir de ahí, pues, conocer esta información que es útil, como lo es las bandas de energía del sistema y la brecha. Así se puede caracterizar un material como semiconductor, aislante o pesado. Hacia los años 70 y también investigados más recientemente, en la última década, surgieron materiales a base de carbono. Nosotros conocíamos la estructura diamante, la del grafito, que formaba por capas de átomos de planos de carbono, conocidas hoy en día como grafenos o popularmente como grafenos, y otro tipo de organización. Pero posteriormente, por cuestiones de investigaciones casi que fortuitas, se lograron encontrar que esos mismos átomos de carbono se podían organizar en esferas similares a como construían anteriormente los balones de fútbol, conocidos como fluideros. Y hilos. ¿Sí? Como si uno doblara una sola capa de estas, del grafeno, y lo doblara para formar este tubo. Lo importante es que se descubrió también que estos materiales, si se empleaban sobre aplicaciones electrónicas, consumían mucha menor cantidad de energía y eran más eficientes para el desarrollo de todos estos dispositivos en circuito de integrados, transistores, tenían comportamientos exactamente como ellos tenían. Y además de eso se podían colocarles átomos, podíamos colocarles un átomo de silicio, un átomo de boro, un átomo de nitrógeno, por ahí, por algún punto de ellos, y mirar qué pasaba, cómo eso podría mejorar las propiedades mecánicas. Este material es un material altamente resistente y flexible. Por eso la gente no solamente piensa en utilizarlo para aplicaciones electrónicas, sino hasta para diseño de trajes, cremas, bronceados, muchas alternativas.
En 1989, este señor, a través de un microscopio de escaneo, logró mover átomos sobre una superficie y escribir la palabra idea. Sí, eso fue un boom cuando salió. Sí, vamos a ver un poquito de historia para las personas oyentes. Eso fue un boom cuando salió, porque ya entonces se pudo comenzar a pensar en cosas más finas, más detalladas, viendo átomo a átomo y pensar, y comenzamos a volar con nuestra imaginación un poco más. ¿Qué podíamos hacer? Este mismo señor diseñó un corral cuántico. Este corral cuántico aquí es un conjunto de átomos sobre una superficie. Y aquí adentro, lo que uno ve, si uno diría, oye, una función de Bessel, aunque sería ahí un poquito de matemática, piensa en una función de Bessel, lo que son es la onda del estado estacionario de electrones confinados aquí adentro. Este señor vio eso con ese microscopio y logró construir eso. Y aquí hay una imagen, no logré conseguir una película de cómo fue haciendo poco a poco eso hasta llegar a eso. ¿Sí? El realce en colores para darle un poquito más de espectacularidad, de más bonito, pero obviamente con el microscopio lo que uno veía es esto. ¿Sí? Bueno, si ya podemos mover átomos, colocarlos entre comillas a nuestro gusto, como queramos, ¿por qué no pensamos en esto? ¿Por qué no pensamos en esto? En engranajes, en motores, en nanorobots. ¿Por qué no pensamos hacer eso? Tenemos muchas cosas. Pasar de mover átomos allá a hacer estos engranajes, hay mucha historia, hay mucho que ver. No es simplemente decir, yo ya muevo un átomo. Los átomos tienen un comportamiento, tienen unas características que debemos encontrar y debemos saber cómo podemos llevarlos a esas estructuras. Debemos saber cómo podemos llevar las estructuras para crear estas cosas. Esto yo no encuentro el primer reporte que hayan dicho, fabriqué el primer motor a punta de colocar átomos individuales o el primer engranaje para poder colocar. Que salga. Son ilustraciones y ideas muy bonitas que nos hizo pensar a partir de todo ese movimiento. Lo que sí es verdad es que los países, los centros de investigación han movido mucho dinero para orientar allá. Por toda la cantidad de aplicaciones que mencionábamos antes, han movido mucho dinero. Y este que fue un reporte que logré encontrar del año 2008, ya hace 6 años, pues nos muestra quiénes son los países que más han metido eso y de dónde nos llegan a nosotros los desarrollos tecnológicos que tenemos, ¿sí? Actualmente. Ya no tenemos un celular de un solo procesador, sino tenemos celulares de 2 procesadores que nos permiten hacer más cosas. ¿Dónde estamos Latinoamérica? Esa máquina que mostré inicialmente cuando hablé de procesos cuánticos está acá. Y aquí hay otra gráfica de por qué investigar a pequeña escala. Biología, medicina, química, física, todas ellas tienen que ver con esto. Física, me interesa sólidos, conductores, cuántica, en ingeniería, en informática, bueno, más supercomputadoras, computadores que funcionen más rápido. Recuerden que les mostré una gráfica de cuántos miles de dólares se invertía para tener cada vez más velocidad de procesamiento, que en términos reales lo que había hecho era disminuirse cada vez más el dinero y obteníamos más información. Bueno, eso lo puede interesar a la gente que hace estimación, todo eso, y por eso la gente invierte, por eso hay empresas, países que invierten. ¿Dónde estamos nosotros? Arciniegas 2007, que haya cambiado con las nuevas políticas que pretendían que el 1% del Producto Interno Bruto de la Nación desarrollara en investigaciones. Yo creo que hasta ahora no se ha alcanzado. Pero nos dice que la Nacional de Colombia y la de Antioquia son las universidades donde más se hace inversión para investigar en esta área. Las otras universidades, y aquí en otras tenemos la UIS, no tenemos. Esto no solamente es desde el punto de vista experimental, también es desde el punto de vista teórico. Ahí están metidas esas dos grandes áreas que nosotros desarrollamos. Una grafiquita más que nos muestra cómo ha sido la inversión por países
Producto Interno Bruto con los gastos de investigación. Nos muestra cómo están ubicados los diferentes países y se nota que los países europeos son los que más han invertido en este caso. Y cómo ha sido ese aporte en actividades de ciencia, tecnología e investigación, más investigación y desarrollo en Colombia entre el año 1995 y 2010. Actividades de ciencia y tecnología, apoyo a actividades de ciencia y tecnología. Pues el apoyo no ha sido como muy bueno, como que ha venido cayendo y creciendo con la política de cada gobierno. ¿Sí? Viendo y viendo, ahorita se nos habla de un recorte a nivel de confianza. Y investigación y desarrollo, que es una parte de este rubro. Investigación y desarrollo es solo una parte de este rubro, pero también se ve afectado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros pretendemos comprar esos aparatos que permitan desarrollar estos dispositivos desde su base, pues nos va a quedar muy difícil. Va a ser muy difícil. Aquí profesores, investigadores logran conseguir un aparatico, se logra hacer algo, se logra desarrollar algo, y ahí se va en ese proceso y se sacan buenos trabajos. No estoy diciendo que no se hagan cosas buenas, se sacan muy buenos trabajos a pesar de las dificultades. Como dice un compañero, no hace investigación por amor, no porque reciba mucho apoyo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar una manera de solventar eso. Aquí sí es una región latinoamericana, nos comparamos con Latinoamérica. Argentina, en general vemos que de 2005 a 2009 creció en algo. ¿Sí? No podemos compararnos con Estados Unidos, ya es difícil ir a compararnos con Estados Unidos. Ecuador no reporta nada. Cuba tiene un crecimiento pequeño, pero crecimiento. Y Colombia, pues, más o menos va a ir como el crecimiento cubano de esa aporte de inversión a la actividad de ciencia y tecnología. Vuelvo a repetir, investigación y desarrollo y comunicación, solo una parte de este rubro. Y si nos comparamos con América Latina y el Caribe, que en el 2010 la porcentaje de inversión era 1.15, estamos muy por debajo, menos de la mitad del año en toda la región. Como les decía, Bogotá y Antioquia son las regiones que más invierten en esta área en el país. Las demás regiones, pues nos quedamos. Y en eso, pues tenemos un cuadro comparativo por región. Todo esto es del mismo documento, donde vemos Antioquia, Valle, Cundinamarca, Santander, Boyacá. Listo, estamos de quinto, como a veces nos digan los informes de aquí a la universidad, no es que estamos en quinto puesto, pero comparemos el quinto puesto en términos reales, ¿no? Y si miramos la inversión acá, 50% en actividades de ciencia, tecnología e investigación, de ese 50%, el 44% es investigación y desarrollo. Y pues nuestra universidad llega a 1.85 y de ese 1.85 a 2.40. Aún seguimos muy por debajo de cualquiera de los. Esto es simplemente para mostrarnos que hacemos, desde el punto de vista de los profesores, investigadores, que hacen unos esfuerzos por sacar cosas buenas, cosas presentables, pero tenemos también que seguir buscando más recursos, buscar la manera de hacer eso. Y en el caso de aquellas personas que trabajamos desde el punto de vista del área de materiales, tenemos que buscar, o estamos buscando nuevas formas de crear materiales para aplicaciones cada vez mejores. Nos desenvolvemos en general dentro de este esquema. Crecimiento, es decir, tener un aparato, un equipo que nos permita crear el material, colocar esos bloques de construcción, fabricar el dispositivo y hacerle una caracterización eléctrica, magnética, óptica, térmica, mecánica, mirar a partir de esas caracterizaciones qué aplicaciones se pueden diseñar, eso ya sería para otra vez. O llegar al punto de hacer simulaciones que nos permitan mirar de alguna manera todas estas tres etapas. Como les digo, esta requiere máquinas, grandes equipos para hacer todos esos montajes. Y la simulación, pues también requiere máquinas que de pronto de acá, desde nuestro ámbito local, contamos más fácilmente. ¿Sí? Para tener un computador, un sistema.
Y en ese sentido la universidad pues, se ha comprometido en crear un pequeño clúster de cuántica, ¿sí? Con unas pequeñas máquinas que sirven para hacer ensayos de química, física, y el que corre, donde corren las partes definitivas que ahorita se está ampliando. Pero esto es solo un bloquecito con mucha menor capacidad de lo que es este bloque. Esto es en México. En México tienen habitaciones enormes, pero es lo que contamos y es lo que hay que aprovechar y es lo que hay que explotar de alguna manera. Y explotar esto, por lo menos desde el área de diseñar materiales y utilizar materiales, pues requiere tener software que nos permita simular ese diseño de materiales y que nos permita sobre esa simulación de diseño de materiales mirar las propiedades. Por suerte hay mucho software libre que nos permite hacer eso. Este es un ejemplo de ello. Nos permite, a partir de datos obtenidos de rayos X, porque la información de cómo está constituido el material, cómo está ordenado los átomos, finalmente lo podemos obtener desde rayos X. Eso es primero que dice allá. No hay otra forma. A no ser que nos pongamos a jugar, que sí lo podemos hacer. Pero básicamente nosotros sacamos información sobre rayos X de esos materiales y reconstruimos y miramos muchos aspectos relacionados con la parte de la física de ese material. Pero hasta aquí es solo diseñar el material. ¿Sí? Aquí solo hemos diseñado el material. Hemos cogido la información y lo hemos diseñado. Hasta aquí no hemos dicho nada sobre sus propiedades físicas, químicas, mecánicas, absolutamente nada. Solo está el jueguito de se trata de diseñar el material y la estructura en un computador, en un software adecuado. Superficies. Esto es una superficie, un material y moléculas de agua para mirar reactividad de ese sistema. Entonces, podemos entrar a jugar, a diseñar con esos materiales. No se necesita tener el postdoc más alto para esa parte. Simplemente curiosidad y entrar a jugar. ¿Cómo hago yo para, con el computador, con el programa, decirle coloque esta molécula, este átomo y crees que reproduzca este así, coloque este átomo de agua y reproduzca? Con eso que necesito. Bueno, no necesito nada más. Y pues, una gran cantidad de programas que recogen esa información de esto que usted diseñó en los programas anteriores y se pone a calcular. Se pone a calcular muchas cosas, pero no todas. Y como cualquier programa, el único que decide si lo que está ahí es bueno, sirve o no, es usted. De resto, no va a hacer nada. No, el estudiante que dice uno, no, es que yo metí los datos a la calculadora y eso fue lo que me dio, pues es que usted, la calculadora, no piensa que usted es el que tiene que decidir si lo que le arrojó está bien o no. Lo mismo sucede con estos programas. Usted no puede esperar que metió los datos y ya de una vez ya le salió todo, usted tiene que entrar a mirar eso. ¿Qué cosas se pueden obtener? Algo que le enseño a los estudiantes en el curso de estado sólido, los fonones. Bueno, estas son curvas de fonones. ¿Sí? Vibraciones de la red cristalina y densidad de estados asociados a eso. ¿Y qué ganamos con tener curvas de fonones? Pues simplemente que comienza a tener propiedades fenomenales. Capacidad característica. ¿Y eso por qué? Porque me interesa caracterizar técnicamente el material. Me sirve para adelante, me sirve para el conductor térmico. ¿Sí? En este caso es un galio arsenio con un silicón de plomo común que tiene una de las estructuras que habíamos mostrado previamente. Y se pueden seguir haciendo muchas más cosas, pero pues entre ellas, por ejemplo, la estructura de bandas, que en este caso es un grafeno, las láminas y esas de carbono que les decía, donde tiene su estructura de bandas y tiene la densidad de estados. Esta es una curva real de densidad de estados de material. No son las curvas esas tan bonitas, tan chéveres que veíamos, porque son casos ideales y es algo más real. Mira la composición sitio de cómo están los átomos en ese sistema. Y se puede obtener el aporte o la densidad de estados por cada, en este caso, por cada tipo de enlace. Se llama densidad de estados proyectada. Ahí está, no puede mirar, se puede mirar eso, requiere un poquito de sentarse y manipular. Y como digo, no solamente que yo tenga esta curva, sino que esas curvas sean correctas.
ciertas, para no ir avanzando. Cuando uno comienza a trabajar con este software libre, una de las cosas que le advierte es utilícelo bajo su propio riesgo. ¿Sí? O sea, si usted va a publicar algo, eso fue bajo su propio riesgo. ¿Sí? En esa parte. Y aún en algunos software pagos también le dicen esos textos. Aquí algo más complicado, bandas de energía de los electrones, estos espaguetis. ¿Sí? Estos espaguetis enredados son las bandas de energía de los electrones, y en este trabajo no solamente estudiaron las bandas de energía de las llamadas pool de material, sino de las bandas de energía superficiales debido a la naturaleza de los receptores diferentes vacancias. Uno puede construir con este software. Este software, por ejemplo, puede pensar en cambiar un solo átomo de allí sobre la estructura, o quitar un solo átomo de la estructura y estudiar qué pasa con eso. Y mirar las diferencias, y mirar pues niveles energéticos que le permitan hacer algo, mirar rechos de energía, todo lo que usted pueda obtener como información de estas curvas y pensar sobre esas curvas que hay allí. Aquí, por ejemplo, se tiene una estructura que son hilos sobre una superficie de nitruro de galio. Nitruro de galio con diferentes tipos de bajes, o sea, con exceso de carga positiva, exceso de carga negativa, se arma. Y esto es para hacer una capa de celdas solares. Hacer una capa de celdas solares. Y se sacan las curvas de energía. Las curvas de energía. El galio arsenio, se mira la estructura de las bandas, se encuentran las brechas de energía, se encuentran estados asociados a esas dopajes, y se puede mirar allí si esto es útil o no para una celda solar. Bueno, digamos, hecho en parte en este sentido. Y pues le he encontrado muchas cosas sobre lo que se puede hacer, ¿sí? Sobre las falencias que podemos tener, que no ha desmeritado que se hagan cosas, sino que la última convocatoria de Colciencias, ya con esto estamos básicamente terminando, sobre la última convocatoria de Colciencias se propuso estudiar este tipo de estructuras, que son hilos de nitruro de galio, material cuyas brechas lo expliqué anteriormente, y como veíamos, esos hilos, por lo menos en silicio y en otros materiales, mejoran la absorción de radiación para mejorar las celdas solares, para mejorar las estructuras de celdas solares. Entonces, se ha propuesto esto, obviamente ya hay unos trabajos previos, pero bajo dopajes, por un lado. Y por el otro lado, como se tienen diferentes superficies, mirar cuál de esas superficies es la que mejor puede servir al revertimiento del sistema. ¿Qué requiere eso? Pues requiere simular el hilo, un software adecuado. Y una vez simular el hilo, pues meter eso a otro computador, a otro software, que los pedimos, para que me comience a mí a extraer información sobre la estructura de bandas, fonones, que interaccionan prácticamente, conductoras también, para mirar cuál es la mejoría que se puede tener al dopar el material que nada, y por otro lado al utilizar diferentes superficies. Obviamente esto no soy yo solo, es decir, yo en esta área vengo incursionando o tratando de hacer, informándome en los últimos 3-4 años, ¿sí? Y este es un trabajo con un colega de la Universidad del Atlántico, con el que presentó este trabajo a Colciencias, y pues esperamos que no haya un problema de reportes adecuado, que tenga el esfuerzo ahí. Y el objetivo también es utilizar un poco más el coste urbano para este tipo de cálculos y comenzar a mirar y a plantear otra serie de perspectivas, porque como ven, hay mucho de dónde recortar, mucho de dónde sacar, pero pues cuando uno recorta,
tener cuidado, que esté haciéndolo bien. Bueno, esta era la pequeña historia que quería comentarles. Si tienen alguna pregunta, Carlos, una pregunta de las formas retóricas del carbono. Digamos, una de las tradicionales. formas alosónicas del carbono. Sí, claro. la transparencia. Formas alosónicas del carbono. Digamos, tú tienes ese y digamos que el último, entre comillas, es el nanotubo, ¿cierto? Sí. El enrollamiento del plasma. Pero actualmente, digamos que ya hay literatura reportada sobre quantum dots de carbono, ¿sí? Sería los quantum de carbono. los quantum dots como tal. Entre otras, los quantum dots de carbono tienen un gran interés desde el punto de vista biológico, por una simple razón. Los quantum dots, una de las cosas que está utilizando es a manera de para matar células, las cancerígenas, porque son partículas suficientemente pequeñas para que pasen por los canales de la célula, pero son tóxicos, tienen selenuros, tienen cantidades de cosas que son, lo que pasa es que están aplicados en dosis tan pequeñas que no nos terminan matando, pero son venenos. Se espera que con los quantum dots de carbono nosotros somos carbono. Entonces no tenga efectos de toxicidad de ningún tipo, ¿sí? Por eso hay un gran interés, no solamente, digamos, obtenerlos, que ya hay teorías. El último artículo que vi este fin de semana, estaban sacando un quantum dot de carbono a partir de pelo, ¿sí? En la capa de un montón de carbono, hacían un proceso de pirólisis y después obtenían los quantum dot de carbono. Entonces, digamos que es un material de mucha fácil obtención en principio y con un enorme interés a nivel teórico. O sea, digamos que el desarrollo o la implementación tecnológica para tener materiales de esto es mucho más económica y mucho más barata. O sea, tú mismo has estado buscando la forma de sintetizar el grafeno, es decir, sacar una capita de estas con costos mucho menores. Eso si lo comparamos con las tradicionales de semiconductores, que como dice Rafa, el problema de estos de semiconductores es que son venenosos, y no solamente venenosos para el cuerpo humano, sino para la naturaleza en sí. O sea, uno de los grandes problemas de trabajar con materiales semiconductores es su complejidad y su daño al ambiente, ¿sí? Pero igual, o sea, se puede simular